Perfecto. Angélica, gracias por atender esta entrevista. Bueno, coméntanos, presentaron esta denuncia, por supuesto, fraude procesal en contra de la fiscal general Diana Salazar y otras dos personas más. ¿Por qué se configuraría este delito? Coméntanos. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Patricio. Sí, efectivamente, ayer presentamos una denuncia por fraude procesal. Justamente hemos presentado esta denuncia porque hay varios elementos que indican que la prisión que tiene o que sufre en este momento el doctor Freddy Carrión fue ilegal, fue arbitraria, porque no hubo flagrancia, no se constituyó lo que manda el 527 del Código Orgánico Integral Penal, y a pesar de eso, y con anuencia de la propia Fiscalía, es que se dijo que había flagrancia y se aprehendió a Freddy Carrión el día 16 de mayo. Y explico un poquito esto. Claro. La flagrancia, que es una categoría del derecho penal que permite detener, aprender, dice la ley, aprender a una persona sin orden de autoridad competente, es decir, sin orden de juez, solo se da en circunstancias muy especiales. Justamente la flagrancia se da cuando hay una persona que está cometiendo el delito delante de otras. Y estas otras personas pueden detenerla ese rato que está cometiendo el delito para entregarla a la policía. Esa es una situación de la flagrancia. La otra situación de la flagrancia es cuando se descubre inmediatamente después de la comisión del delito y empieza una persecución ininterrumpida en contra del presunto delincuente, entre el presunto autor del hecho. Entonces, desde ese momento que se descubre, se empieza a perseguir a la persona que ha sido, que podría ser el autor. Esas son las dos situaciones de flagrancia. ¿Qué pasó en este caso? El 16 de mayo, el día de los acontecimientos, el señor Freddy Carrión, efectivamente, hubo un altercado, Claro. Todos vimos esto. Todos vimos en las redes de eso. Así es. ¿Pero qué pasó? Al lugar de los hechos llegaron paramédicos, llegaron policías, llegaron bomberos, llegó una comisaria de policía. Y en ese momento, la señora la señora que estaba allí, primero manifestó que habían sido agredidos por personas extrañas. Y este relato lo mantiene durante todas las versiones que entrega a las personas que llegan, que son alrededor de 10 personas. Por otro lado, el guardia del edificio, que es el guardia, el único testigo presencial de este video que vimos todos, que fue utilizado en primera instancia para decir que sí, que Freddy Carrión es un abusador sexual, él da cuenta de qué es lo que pasó. Entonces él comenta que la señora estaba absolutamente alterada, que bajó a buscar a las personas extrañas que entraron al departamento que compartía con su pareja, y que en razón de que estaba absolutamente alterada, él le acompaña de regreso al piso 9 y en esta ocasión se abre el ascensor y Freddy Carrión sí, efectivamente la jala, pero el guardia dice que la jala tratando de sacarla del ascensor, diciéndole, tranquilízate, regresa al departamento, ya vamos a ver en las cámaras quién ingresa. Entonces realmente, efectivamente sí hubo un jaloneo, pero claro, decir que eso tuvo la intención de agredirle no es verdad, o al menos no es de lo que dice el guardia, que es el único presencial, claro, testigo presencial, y además que no estaba bajo los efectos del alcohol. Entonces, claro, ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento es que estas 10 personas que estaban allí, justamente que acudieron porque se produjo este altercado, estas 10 personas dicen que no hubo ninguna orden de detención en ese momento, que el señor Freddy Carrión salió voluntariamente acompañado de un familiar a su casa. Es decir, esta comisaria, le interrumpo ahí para estar un poco más claros, esta comisaria que llegó de la policía, como que revisó, analizó, preguntó la situación que está pasando, perfecto, es una pelea como, supongo, interno, de domicilio, y se acabó, y se retiraron todas estas personas, los bomberos. Se retiraron todas estas personas y todas ellas dicen que nadie en ningún momento dijo hay que detener a fulano, hay que detener a sutano. Absolutamente, nadie dio una orden. Entonces, este primer escenario de flagrancia, el que
alguien le agarra, le aprende al supuesto delincuente, al supuesto infractor, no está. Pero lo segundo tampoco se produce, porque no es que Freddy Carrión es acompañado por un policía, por dos policías, o por ni siquiera por su guardia personal, no es acompañado a su domicilio. Entonces tampoco se da la persecución ininterrumpida. Él, el día, llega al domicilio, él estaba quedándose donde su sobrino, él llega a su domicilio donde su sobrino y se siente mal por todo esto, lo que ocurre, se siente físicamente mal, habla con su médico, bueno, su hermano habla con su médico, y a las 9:30 de la mañana, el médico de él le traslada a la clínica Atlas, a las 9:30 de la mañana. Es Todo decir, esto sin presencia ni custodia de la policía. absolutamente. Incluso cuando llegan a la clínica Atlas, el médico hace su informe y dice, yo le llevo, le acompaño, y este informe médico, que es firmado por 3 médicos de esta clínica, dice, él llega acompañado de su médico, señor Espino. Esto además es corroborado por todos los testimonios que dan estos policías que estuvieron en el lugar de los hechos y que además rindieron su testimonio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. A pesar de esto, a pesar de que ya están recogidas estas versiones de los policías, de los guardias, ya estaban en el proceso porque fueron recogidas la una a las 3:30 de la tarde, la otra a las 4 de la tarde, la otra a las 6. A las 8:30 aparece un parte policial firmado por uno de los señores, el de más alto rango de los policías, justamente contra quien también va el fraude procesal, que es el mayor Juan Fernando Ramos, que en cambio dice que fueron los policías los que le trasladaron al señor Carrión a la clínica Atlas. Claro, no ponen la hora, ¿no? Porque saben que si pusieran la hora, eso es fácil descubrir que es un montaje, que es mentira lo que están diciendo. Entonces, justamente sabiendo que hay ya estas versiones, la fiscal acoge este parte policial y dice que efectivamente había flagrancia. Y con eso, pero además, cuando le detienen a Freddy Carrión, que es a las 2:30 de la tarde, le detienen de forma ilegal, porque le leen los derechos cuando él está sedado, porque le dieron un ansiolítico que consta en la historia clínica de este día. Él estaba sedado, le leen los derechos a un abogado que él nunca autorizó, sino que la esposa consiguió de pasito, porque cuando uno está en estas circunstancias legales, un abogado cualquiera acompañe. Le lee los derechos a este abogado, él estando inconsciente, y le dice que está detenido por la violación del toque de queda. Van a la cuestión de la flagrancia y aparece el tema de abuso sexual. O sea, Entonces, la orden de detención frente a este abogado y con el defensor del pueblo, pues en la camilla, es por incumplir el toque de queda. sí, por incumplir el toque de queda, además que no podían aprenderle por eso, porque el acuerdo interministerial 2 del 2020 dice que hay 3 reincidencias para que se convierta en un caso de incumplimiento de orden de autoridad competente. Primero le ponen una multa, luego una multa más grande y después les llevan preso. Entonces, no hay flagrancia, porque por el toque de queda no había flagrancia, porque le dejaron ir, como quien dice, le dejaron ir. Se fue por el toque de queda, se fue a su casa, después él se va por su propio pie al médico, a la clínica, entonces ahí no había flagrancia por el toque de queda. Se inventan una flagrancia, le aprenden por el toque de queda, pero lo más grave es que después en la audiencia de flagrancia dicen que fue por abuso sexual. Entonces, ¿qué hace pensar todo esto? En primer lugar, no hay flagrancia, hay un parte policial que está forjado, hay versiones anteriores al parte, porque el parte es de las 8:30, y esas versiones que ya dicen lo que pasó, que ya indican que él se fue por su propio pie, que ya dicen que no es que le estuvo jalando para maltratarle, sino que le estaba sacando del ascensor por estos elementos que estoy mencionando, que ya dice que la propia víctima sostiene que son personas extrañas las que entran a golpearles, y ya dice todo eso, la fiscal decide plantear que hay un abuso sexual. Entonces, pero también hay unos tweets que iba sacando la fiscalía en el transcurso del día,
estos tweets, ¿cómo se entienden si en un principio justamente se hablaba del tema del toque de queda? ¿A qué hora fue la audiencia de flagrancia? La audiencia de flagrancia fue a las 11 de la noche. Fue a las 11 de la noche y aquí hay un elemento que es bien importante para entender todo esto, ¿no? Fíjese usted que a las 2:30 le detienen a Freddy Carrión. O sea, le aprenden, es la palabra exacta, digamos, le aprenden a Freddy Carrión porque supuestamente estaban en flagrancia a las 2:20 de la tarde. Pero hasta eso ya había ocurrido un hecho bien relevante, y es que a las 11 de la mañana la fiscalía va a recoger indicios de lo ocurrido en el departamento del señor Mauro Falconi. Y estando allí la fiscalía con la policía, llega una persona familiar de la supuesta víctima de abuso sexual y entra con una mochila, y eso consta en la bitácora del edificio, entra con una mochila y está saliendo con la mochila llena, y un policía le dice, ¿qué lleva ahí? Y encuentra que se está llevando $46,000 con algo más, casi $47,000 y algunas y algo más. Entonces empiezan a revisar y encuentran 7 celulares y todo. Ahí les detienen, pero ¿les detienen a quién? A Mauro Falconi y a la compañera, y les llevan a ellos sí a flagrancia. Pero a Ellos no son flagrancia, ¿por qué? detenidos entonces después, cuando ellos Claro, regresan. exactamente. Y les Por el detienen por dinero. los $47,000. Por eso les llevan a flagrancia. Cuando llegan a flagrancia, ahí empiezan a cambiar la versión de los hechos. Entonces ahí empiezan ya a cambiar la versión de los hechos, y después, al momento de la audiencia de flagrancia, aparece un testimonio que trata de inculpar, porque yo lo he leído y no dice nada, pero digamos, trata de inculpar a Freddy Carrión en un supuesto abuso sexual, cambiando la versión. Entonces, todos estos elementos en realidad, sí, es un momento confuso porque Freddy Carrión no se acuerda exactamente lo que ocurrió. Todos vimos un video que además está cortado, que además en el contexto que se dijo es que es abuso sexual, uno piensa cualquier cosa. Entonces, pero después analizando todos estos elementos que menciono, que además todos estos elementos fueron presentados en el juicio político. Fueron los testigos, dijeron los testigos lo que había pasado. Entonces, en sí. esta parte es importante también porque la fiscal también acudió a la comisión de fiscalización, y una de las preguntas justamente fue ¿cuál fue el motivo de la detención de Freddy Carrión? ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, ahí yo debo decir que realmente la explicación de la fiscal fue muy pobre, muy lamentable. Ella intentó explicar que hubo flagrancia, y básicamente ella comentó que ella vio un mensaje que había recibido por su teléfono a las 9:10 de la mañana, cuando la general Varela le había comentado que por este mensaje que hubo una violación del toque de queda y una violación, un intento de violación, palabras más, palabras menos, y que recién ahí ella empezó a hacer la investigación, lo cual es contradictorio, porque si es que la fiscal a las 9:10 de la mañana ya sabía que hubo un intento de violación, como ella lo dijo, ¿cómo es que su delegada a las 2:20 aprende a Freddy Carrión por la violación del toque de queda? O sea, además, teniendo en cuenta que la violación del toque de queda no podían detenerla inmediatamente porque hay 3 veces que uno tiene que infringir o tenía que infringir el toque de queda para estar en esa situación. Ser detenido, claro. Entonces, eso dijo, y luego trató de explicar lo que es la flagrancia impropia, que es esta flagrancia de la persecución ininterrumpida, ¿no? Y básicamente dijo que si se podía hacer seguimiento por medios electrónicos, no importa que se haya ido la persona, no importaba que si se podía hacer seguimiento por medios electrónicos, le podían tomar presa. Claro. Lo cual obviamente contradice lo que ha dicho la propia Corte Nacional, lo que dice la doctrina sobre la flagrancia impropia. No era flagrancia impropia. Entonces ahí se inventaron una flagrancia, luego sin o habiendo los elementos suficientes de los testimonios de las personas, que no son testimonios, son versiones en esa etapa del proceso,
pero si fueron testimonios en el juicio político. A pesar de tener conocimiento de todo eso, se le hace una flagrancia por abuso sexual. Y no se investigan los $47,000. Esos $47,000 por sí y de sí son posiblemente un delito. Entonces, ¿dónde está esa investigación? Y por ese delito que se encontró en la casa del señor Mauro Falconi. Entonces, todos esos elementos a nosotros nos hacen pensar seriamente en un fraude procesal. Sabemos que no es una lucha sencilla, sabemos que la señora fiscal general del Estado no solo tiene en su poder la posibilidad de iniciar todas las investigaciones penales que quiera en contra de cualquier persona. Lo sabemos, no es que lo hacemos sin conocimiento de causa. Sabemos que mañana pasado nos pueden acusar de cualquier cosa, pero no es ese el punto. El punto es que si esto le hacen al defensor del pueblo, que es una persona que de una u otra manera tiene o tenía una institución a la que representaba y que lo estaba haciendo muy bien, ¿se puede imaginar lo que es caer en las garras de una fiscalía de esta naturaleza? No, ya pasó con Olavini. Claro. O sea, en el caso de Olavini, las pruebas están allí, de que fue forjado. Hay personas que trabajaban en la dirección de inteligencia que ahora dicen, es que a mí me dijeron que haga así. Yo sabía que este señor no era el ruso y dije que a este señor no hay que meterle precio y sin embargo importó un comino. Claro, entonces, hay justamente esto de esta persecución a través de la justicia y pues claro, justamente se entra en esta discusión o esta posición más bien que ha tenido el defensor del pueblo, de decir que todo esto se está configurando por un tema político que es el informe de octubre de 2019. Claro que sí, porque fíjese, y ahí hay que mencionar lo siguiente, ¿cuáles son los resultados de la investigación de los muertos? Porque hubo 11 muertos, hubo personas que perdieron los ojos. ¿Dónde está la investigación que tenía que haber adelantado la fiscal? Por lo menos un resultado. Y me va a disculpar usted, llega a tal grado la irresponsabilidad de la fiscalía que ni siquiera dicen cuál es el acto concreto al que están denominando abuso sexual, en contra del defensor, en cambio. Entonces, en un caso con las evidencias, lo de octubre del 2019, con los muertos, no se ha avanzado nada. Y en el otro caso, sin llegar siquiera a decir cuál es el acto concreto de abuso sexual, que es cualquier forma de cualquier acto de contenido sexual en contra de la voluntad de otra persona. En definitiva, un toque, un beso cuando es sin voluntad de la otra persona es abuso sexual. Pero la fiscalía lo mínimo que tiene que hacer es decir, este acto producido a tal hora, en tales circunstancias, es el abuso sexual por el cual yo le estoy acusando a una persona privándole la libertad y teniéndole en prisión preventiva. Entonces, en este caso, sin siquiera establecer eso, el señor Freddy Carrión está en la cárcel como condenado, porque aunque es prisión preventiva, como condenado, y además lo más probable es que le condenen, porque las cosas como están yendo no les ha importado nada a los jueces. Claro. Y en el otro caso, no ha avanzado nada. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Cualquier persona puede pensar que en realidad lo que se está es castigando al defensor del pueblo por haberse atrevido a iniciar estas denuncias. Incluso ayer el representante de la fiscal general me dijo que yo me había atrevido a presentar a una denuncia contra la fiscal. Esto no es una cuestión de atrevimiento, no se trata de ser atrevido o no. Se trata de que hay que defender los derechos y se trata de que hay una constitución, aunque no les guste. Claro, y aquí me surge una pregunta con respecto a los partes policiales. Este parte que aparece a las 8 de la noche. 8:30 de la noche, sí. 8:30 de la noche, en el que se dice que hubo esta persecución interrumpida, que se le llevó, y con el que se configura el tema de la prisión preventiva. Pero entiendo o supongo que la primera persona, esta primera comisaria, tuvo que haber hecho también un parte. ¿Dónde está ese parte en el que supongo que debe decir como, bueno, llegamos, hubo esta pelea, cogí, me fui, adiós? Debe haber eso. Está en el proceso, no es un parte en sí, porque el parte lo hace la policía, está su versión en el proceso y es clarísima. O sea, la señora dice, no hubo ninguna detención, incluso dice ella que se mandó a algún policía a fiscalía a preguntar, como era por el toque de queda.
como era por el toque de queda, porque ella misma dice que lo que sucedió es que la señora refirió que eran extraños y que ella le preguntó, ¿alguno de los que está aquí fue el que le agredió? Y la señora dijo no. Entonces, dice que justamente cuando se habló de esto, como vio que eran personas, más bien dicho que se refería a personas extrañas, era por la violación del toque de queda. Y ella hace una serie de análisis sobre el toque de queda y dice que alguien fue a preguntar en fiscalía, pero como era por el toque de queda, tenía que pasar 3 veces de violación del toque de queda para que le aprendan. O sea, no había cómo aprender. Entonces, eso está en eso Y está en está el sentado proceso. también, y está sentado también cuando le dicen le leen sus derechos y le dicen usted está aprendido por el tema del toque de queda en el hospital. ¿Está eso en Sí. algún papel, en algún documento? No, ningún papel está solamente en el video que filma la señora, la esposa de Freddy Carrión, porque Ahí, ella estaba en la clínica y con el celular filma el rato que llega la fiscal Mayra Soria como delegada de la Fiscalía General del Estado, filma, y ahí se puede ver claramente, la señora dice, usted queda prendido por la violación dice por incumplir orden de autoridad competente, es decir, por la violación del toque de queda. Y verá, yo aquí quiero aprovechar que me da esta oportunidad para comentar un par de cosas. claro. Se ha discutido muchísimo sobre el tema de la reserva en casos de delitos de abuso sexual. Uh-huh. El artículo 562 del Código Orgánico Integral Penal es muy claro en señalar que son reservadas las audiencias. Las audiencias, es decir, la audiencia de juzgamiento que ya se va a celebrar la próxima semana, la audiencia de flagrancia, la audiencia de preparatoria de juicio, es decir, los otros documentos que forman parte del proceso no son reservados. Claro, hay una reserva por un principio general que están contenidos en el artículo 5 y el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, que es la reserva de los datos de identidad de la víctima o de los documentos que permitan identificar a la víctima. Eso sí. Entonces, por un tema de evitar la revictimización. Claro. Pero aquí se trata de confundir y decir, no se puede utilizar ni un solo papel del proceso porque todo el proceso está declarado reservado. No es cierto. Son reservados por ley las audiencias, de estas audiencias que he mencionado, y además toda relación, todo dato que indique quién es la víctima. Pero además hay una cosa, o sea, el video se filtró, salió en todos los medios, se sabía quién era, todos los medios dijeron es que la persona es pareja del señor Mauro Falconi. Entonces, pretender que a los medios no les pase nada, a los medios que filtraron este video y que sí amenazar, inclusive porque se llegó a amenazar a la esposa del doctor Freddy Carrión de que no se utilice el procedimiento en lo que se puede utilizar el proceso, es simplemente reducir a Freddy Carrión a una situación de indefensión. Y es justamente lo que hemos venido peleando. Esa es la situación en general. Claro. Entonces, bueno, ahí vamos. De configurarse, por ejemplo, el tema de este fraude procesal en el que hay esta inconsistencia de si se le detuvo por incumplir el toque de queda o por el tema del abuso sexual, lo que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional en este momento, en que en pocos minutos deben estar ya aprobando este informe, ¿en qué quedaría? Porque surge este juicio político a partir de este hecho. Bueno, lo del juicio político es realmente una cosa para preguntarnos qué pasa con nuestra asamblea, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra comisión de fiscalización? Fíjese usted que en las solicitudes de juicio político, en las solicitudes de juicio político lo que se hizo fue establecer varias causales y estas causales hacían referencia directa a los hechos del día 16 de mayo. Se decía que era por incumplimiento de funciones, pero se decía que había agredido a una mujer, que conforme a los videos que circularon, etc. Cuando empiezan a ir las pruebas, cuando empiezan a ir los testimonios, los señores que estuvieron ahí, todas las personas, los policías, los 10 policías, los 2 guardias de seguridad, y empiezan a decir, vea, o sea, en ese video
no hay abuso sexual, porque ellos dicen, nosotros estuvimos ahí y nos dijeron esto, nos dijeron lo otro. Se cae el tema del abuso sexual en la asamblea y se empieza a decir entonces que no, pues lo del abuso sexual no se puede tratar aquí porque eso es un tema penal, con lo cual coincidimos, pero ellos fueron los que pusieron eso como una causal. Claro. Y después no querían que nos defendamos. ¿Por qué? ¿Por qué no querían que nos defendamos con ese tema? Porque se les cayó, porque todas las personas que fueron dijeron, no, aquí hay primero una referencia a que fueron personas extrañas, el guardia, que fue los dos guardias, que fueron testigos presenciales, que además no estaban tomados, no habían ingerido alcohol porque estaban los guardias, dijeron claramente lo que pasó. Incluso la asambleísta Guamaní le dijo a uno de los guardias, pero usted vio que el señor Carrión le pegó en el suelo. Y le dijo, no, el que empezó la pelea fue Falconi. Y lo que hizo el señor Carrión fue defenderse. Sí, pero le pegó en el suelo. Él dijo, no, yo no vi que le pegó en el suelo. Yo vi que los dos estaban peleándose porque el señor Falconi inició la pelea. Entonces, ellos iniciaron con ese tema, se les cayó en el camino y entonces fueron al tema de el uso inadecuado del vehículo y de la guardia de Freddy Carrión. ¿Pero qué pasó con eso? Igualmente, las personas que estuvieron con él y las personas que fueron llevándole a esta reunión a Freddy Carrión, mencionaron claramente, en primer lugar, que tenían el permiso de la Contraloría General del Estado para movilizarse durante el toque de queda. En segundo lugar, que Freddy Carrión se movilizaba constantemente fuera de la ciudad y que por eso era necesario sacar los salvoconductos los sábados, los domingos. Y luego el señor, el conductor, dijo que él le llevó a Freddy Carrión a las 5 de la tarde y que Freddy Carrión nunca más volvió a ocupar el vehículo. O sea, que no lo ocupó después de que se tomó o bebió, lo que sea, no lo volvió a ocupar. Y además, los guardias que le acompañaban a Freddy Carrión son guardias que fueron asignados a él porque era parte del programa de víctimas y testigos, porque a partir de su denuncia del tema de octubre del 19, empezó a recibir amenazas de bomba y de muerte, ¿no? Incluso él cuenta que 2 amenazas de bomba que tuvieron que desocupar no solo el edificio, sino la cuadra entera de donde él vive. Entonces, justamente por eso tenía los 2 guardias, no es que él dijo, ustedes acompáñenme, sino que tenía por orden de la fiscalía, él podía irse a cualquier lado a divertirse, si es que ese hubiera sido el caso, que no fue, pero tenía que llevar a su guardia. Claro. Y luego, sí. Sí, para finalizar ya, ¿qué espera de esta denuncia que se presentó en contra de la fiscal, principalmente del mayor y también de la fiscal Mayra Soria? Mayra Soria. Pero yo espero, nosotros sabemos que tenemos todo en contra, porque la institucionalidad no le gusta, al poder no le gusta que uno lo tache, le diga, mire, aquí está haciendo así, lo sabemos. Pero lo que sí espero es que se evidencie que en este país es posible forjar un juicio en contra de una persona. Y eso llevar a que esta persona vaya a la cárcel. Eso es terrible en un Estado de Derecho. Entonces, lo que nosotros queremos es, y vamos a pelear hasta el final, es que se evidencie que aquí es posible montarle un juicio a alguien para sacarle del puesto, y no solo para eso, para arruinarle la vida. ¿Por qué? Porque estorba a los intereses políticos de unos grupos o de un grupo. Eso es lo que queremos evidenciar. Por supuesto que vamos a exigir, y lo vamos a exigir, y lo vamos a pelear, de que vayan a rendir cuentas quien tiene que hacerlo, este señor Ramos, la señora Soria, la propia señora fiscal general, porque no porque es fiscal general y no porque tienen su poder la posibilidad de iniciar investigaciones previas a cualquiera que los tiene, no por eso no está sometida a la Constitución y la ley. Entonces esperamos que más gente se anime además a presentar fraude procesal por otros casos. Lo de Olavini es una cuestión clarísima. Entonces, ojalá se animen a presentar otros casos. Ha habido personas que se han contactado con nosotros y nos han dicho, sí, yo tengo este caso que también es fraude procesal, en que la fiscalía ha actuado de esta manera, de esta manera, de esta manera. Entonces, ojalá la gente se anime. Yo sí espero que la gente se dé cuenta que la peor apuesta es quedarnos callados y calladas, porque eso significa que tienen vía libre para hacer lo que quieren.
Listo, muchísimas gracias, Angélica Porras, por el tiempo, por comentarnos y explicarnos mucho más sobre esta denuncia de fraude, de presunto fraude procesal en contra de la fiscal Diana Salazar. Muy amable. Hasta luego, que pase bien, Patricio.